sistema de coordenadas polares, conversión de coordenadas polares a rectangulares y viceversa. Para ubicar un punto cualquiera en el plano, el sistema de coordenadas rectangulares lo fija con referencia a los ejes X y Y, que son rectas perpendiculares entre sí. En el sistema de coordenadas polares, dicho punto precisa su posición con referencia a una recta fija y a un punto fijo de la misma recta. La recta fija se denomina eje polar y el punto fijo se le denomina polo. Vamos a ver esta gráfica. En la gráfica, sea la recta horizontal OA, el eje polar, y el punto O, el polo, es decir, esta es mi eje polar y el punto de acá vendría siendo el polo. Si P es un punto cualquiera en el plano coordenado, al trazar el segmento OP, que viene siendo ese segmento de acá, al trazar el segmento P, representamos su distancia por R y el ángulo AOP por θ. Es decir, va a tener R, es una magnitud, y θ va a ser un ángulo. La ubicación del punto P con respecto al eje polar y al polo queda determinada cuando se conocen R y θ, que se denominan coordenadas polares. Es decir, vamos a estar determinando estas coordenadas también llamadas polares, que viene representado por R, que viene siendo la magnitud, que viene siendo este valor de esta línea, y θ, que viene siendo su grado de inclinación, donde la R se le llama radio vector y a θ le podemos llamar ángulo polar, ángulo vectorial o argumento de P. Entonces vamos a estar haciendo ese tipo de conversiones. El radio vector R es positivo cuando se mide desde el polo al punto P y negativo cuando se mide del punto P al polo. El ángulo polar θ es positivo cuando se mide sentido contrario al de las manecillas de reloj. Las coordenadas de P se denotan por R y θ, y la línea recta que pasa por el polo y es perpendicular al eje polar se denomina el eje a 90 grados. Vamos a ver la conversión de coordenadas polares a rectangulares, que es el tema principal de esto. Si P es un punto cualquiera que tiene por coordenadas rectangulares X, Y, hay que recordar que esas son las coordenadas en coordenadas rectangulares, y por coordenadas polares R, θ, es decir, nosotros vamos a encontrar el valor de X y el valor de Y cuando conocemos las coordenadas polares R, θ. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer la conversión de coordenadas polares a coordenadas rectangulares. ¿Qué necesito como argumento? Necesito R y necesito θ, que son valores que nos van a dar la magnitud, nos van a dar el grado. Entonces lo que tenemos que hacer nada más es sustituir. X va a ser igual a R por coseno del ángulo para encontrar X, y para encontrar Y, R multiplicado por el seno del mismo ángulo de θ. Cuando nos vayan a dar R y θ, normalmente se va a estar representado de esta manera, una coordenada polar, y lo vamos a convertir a rectangular para valores de X y valores de Y. Entonces vamos a ver cómo convertimos de coordenadas rectangulares a polares. Aquí está. Entonces vamos a ver rectangulares a polares. Bueno, aquí vamos a utilizar también dos fórmulas. Para encontrar R va a ser X cuadrada más Y cuadrada, y para encontrar θ va a ser arco tangente o shift tangente en la calculadora de Y entre X. Es decir, vamos a dividir el valor de las coordenadas que nos van a dar. Acuérdense que una coordenada va a estar dada por X, Y. Entonces lo que hacemos es elevar al cuadrado este valor de X y le sumamos el valor cuadrado de Y y le sacamos la raíz cuadrada para encontrar R, y también vamos a encontrar el valor de θ dividiendo Y entre X, sacando arco tangente o shift en la calculadora tangente de Y entre X. Ok, aquí nos va a dar un ángulo, el ángulo θ. En este caso van a existir cuatro posibilidades. Vamos a ver los valores correctos del ángulo, porque no va a ser directamente ese valor que obtengamos en la calculadora. Hay que analizar qué puede suceder en esos cuatro casos. El primer caso es que nos den un valor, en este caso una coordenada de 3,2, es decir, vamos a estar en el cuadrante 1, este es el cuadrante 1. Ajá. Y ubicamos 3, 2, por ejemplo está este punto de acá, 3 de X y 2 de Y.
y por ejemplo podemos trazar una línea, pasa por acá, bueno, pasa por acá, y lo que nos importa va a ser precisamente este ángulo, teta. Ya sabemos que para encontrar R, lo único que tendríamos que hacer es 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, y a esto sacarle su raíz cuadrada y resolverlo. De eso no hay tanto problema, porque bueno, nos va a dar acá 9, nos va a dar 4, y a R le vamos a sacar su raíz cuadrada, es decir, raíz cuadrada de 13, y el resultado es 3.6, es decir, R acá sería 3.6. Y el ángulo teta, pues según la fórmula que acabamos de ver, es arco tangente, teta va a ser igual a cotangente inversa de y entre x. ¿Cuánto vale y? Acuérdense que es mi x, este viene siendo mi y, de 2 entre 3. Entonces divido, saco la tangente inversa de 2 entre 3 y el resultado es 33.6. Hecho 69, 33.69. Hasta aquí no hay ningún problema porque pues es el ángulo directo que nos están dando. ¿Por qué le llamo directo? Porque ahorita vamos a ver las siguientes situaciones. Entonces, cuando nos encontremos en el cuadrante 1, el ángulo queda igual. O sea, este ángulo que tenemos acá va a ser el mismo que le va a pertenecer a este ángulo. Vamos a ver otra situación. ¿Qué pasa si nos ubicamos en el cuadrante 2 y nos dan una coordenada menos 4,2? Ya sabemos que es x, este es x y este es mi y, menos 4, y nos vamos para arriba 2, y sería este nuestro punto. De igual forma vamos a tratar de trazar una recta, a ver si quiero más recto que se pueda, que pasa por este punto, muy bien, este punto, muy bien, y ya está esta recta. Bueno, me interesa el ángulo teta. ¿Okay? Primero lo que hago es determinar su R, su magnitud. La magnitud va a ser igual, va a ser R raíz cuadrada de x cuadrada, que sería menos 4 al cuadrado más 2 al cuadrado, o sea, x cuadrada más y cuadrada. Esto a su vez nos va a dar, R va a ser igual a 4, menos 4 al cuadrado nos va a dar 16, y 2 al cuadrado nos va a dar 4. Le vamos a sacar raíz cuadrada y sumamos 16 más 4, nos va a dar 20, y esto le vamos a sacar su raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 20 es igual a 4.47. Mi R vale 4.47, de ahí no hay ningún problema. ¿Qué pasa con el ángulo? Pues el ángulo, acuérdense que lo tenemos que sacar como tangente inversa, por acá, tangente inversa de y entre x. Mi y vale 2 y mi x vale menos 4. Entonces voy a dividir, voy a sacar tangente inversa de 2 entre menos 4. Y el resultado es menos 26.56. Por acá, menos 26.56. Se preguntarán por qué negativo. Bueno, tiene una explicación esto. Resulta que este ángulo que acabamos de obtener en realidad viene siendo este ángulo de acá. Viene siendo este ángulo que estoy obteniendo. Este que es de 26.56 lo vamos a manejar positivo. No importa que no es negativo. El negativo ahorita le voy a decir qué es lo que significa. El negativo significa que es este ángulo que estamos obteniendo, pero en realidad no nos interesa ese ángulo. Siempre nos va a interesar el ángulo de la recta que empieza, o la forma en que va a avanzar. Mi recta va a ser siempre desde el ángulo 0 hasta el ángulo, es decir, ¿cómo vendría? Vendría desde acá, digamos, viene desde acá y viene toda la recta, hasta que termina en este punto. Es decir, este es el ángulo que me interesa, no este de 26, sino todo este ángulo que viene así, todo lo que fue recorriendo la recta hasta llegar a este punto, ¿ok? Desde 0 hasta este punto. Pero fíjense que a mí me está dando 26.56. Siempre que hagan ustedes este procedimiento en el cuadrante número 2, el ángulo que les va a arrojar va a ser este, que es el que no nos interesa. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para encontrar este ángulo que es el que sí me interesa? Bueno, este ángulo, en realidad, si se dan cuenta, todo el ángulo desde 0, desde acá, desde punto hasta este punto, son 180 grados. Entonces, si a 180, que es todos los grados, le resto este pedacito, que es de 26.56, a 180 le resto 26.56, el resultado es 153.44. Le voy a estar 26.56, le resto, y el resultado va a ser 153.44 grados.
que viene siendo este ángulo que sí me interesa, que empieza desde 0, viene avanzando, viene avanzando, viene avanzando, hasta que se detiene aquí. Este ángulo es de 153 y ese es el ángulo que me interesa. Es decir, este ángulo va a ser de 153.44, todo este ángulo que se acaba de formar. Entonces vamos a decir que cuando se encuentre mi punto en el cuadrante número 2, el ángulo se le resta 180 grados. ¿Okay? Al ángulo se le va a restar 180 grados. En este caso obtuvimos el ángulo que es negativo, ¿no? Pero les digo que lo vamos a manejar de forma positiva. Negativo nos está indicando que no es en realidad el ángulo que viene desde 0, sino es el complemento. Entonces lo que hacemos es a 180 siempre le vamos a restar este valor que nos va a dar de este ángulo, porque lo estamos obteniendo de x con respecto a y viene siendo este ángulo que tenemos acá. Entonces siempre en el cuadrante número 2 al ángulo se le resta 180 grados. Algo parecido va a pasar con el siguiente ángulo. En el tercer cuadrante tenemos por ejemplo menos 4,2, nos situamos en este punto, menos 4,2. Ahora es esta recta, nos olvidamos de las otras rectas. Y el ángulo que vamos a obtener, nos vamos a ir directo al ángulo, porque prácticamente en nuestra R no hay ningún problema para el cálculo de la R. Es elevar al cuadrado, cada uno de los valores se suman y luego se le saca raíz cuadrada. El ángulo que vamos a obtener de dividir y entre x, es decir, vamos a dividir y entre x, o sea, menos 2 entre 4, este ángulo que vamos a obtener va a ser este de acá. ¿Ok? Este ángulo que vamos a obtener, de hecho vamos a hacerlo, tangente a la menos 1 o shift tangente de menos 2 entre 4. Dividimos menos 2 entre 4, shift tangente de eso y nos da 26.56 o menos 26.56, lo pueden comprobar. Yo lo voy a tomar positivo, voy a poner que acá es 26.56 grados, pero solamente es este ángulo. Acuérdense que nosotros lo vamos a tomar a partir de 0, es decir, a partir de esta recta que viene acá. Entonces, ¿qué es lo que ha recorrido esta recta grande? Pues ha recorrido desde acá, se ha pasado los 180 grados y ha llegado hasta este punto. Es decir, lo que nos va a interesar es todo ese recorrido que ha tenido este ángulo, todo ese recorrido. Y si se dan cuenta, pues hasta acá es 180 grados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si todo este medio recorrido fueron 180 grados, nos falta sumarle este pedacito más. Entonces a 180, que es todo el recorrido o medio círculo que ya hizo, le voy a sumar 26.56 y nos va a dar 206.56. Es decir, todo este ángulo teta, que es el que me interesa, es de 206.56. Todo el ángulo que está recorriendo, ¿okay? Hasta acá. A partir, siempre que les decía, a partir de 0. Entonces decimos que cuando el punto esté en el tercer cuadrante, lo que vamos a hacer es que al ángulo se le suma 180 grados. Vayan anotando esto porque es importante ubicar el punto para saber en qué cuadrante va a estar, para saber si va a quedar igual, si se le va a restar, se le va a sumar, o qué pasaría en el cuadrante número 4. Supongamos que nos dan una coordenada 2, menos 2, nos ubicamos aquí, trazamos nuestra recta, acá. Es esta recta y de igual forma voy a obtener mi R, como ya sabemos la fórmula, pero el ángulo que voy a obtener va a ser este. El ángulo que voy a obtener va a ser este lado, es decir, si yo calculo tangente a la menos 1 de este es mi X y este es mi Y, es decir, de menos 2 entre 2 menos 2 entre 2 me da 45, me da 45 menos 45 grados, pero lo voy a dejar como positivo. Les decía que esto en positivo lo puedo manejar. Este pedacito es 45 grados, pero a mí no me interesa este pedacito, me interesa todo el recorrido que está haciendo esta línea que es acá, esta recta. ¿Qué recorrido ha hecho? Pues a partir de 0 ha venido para acá, todo esto pasó 180, todo esto pasó 270, que es todo esto hasta que se detuvo acá. Todo este recorrido es el que quiero saber cuánto es todo ese recorrido. Entonces, ¿cómo lo podríamos calcular? Yo sé que este vale 45 grados y todo el recorrido básicamente son 360 grados. ¿Qué pasa si a 360 le resto 45 grados?
A 360 le voy a restar 45 grados y el resultado es 315. Entonces todo este recorrido que les comentaba, que vino desde 0, pasó por 90, pasó por 180, pasó por 270 y se detuvo, no llegó hasta 360 obviamente. ¿Cuánto fue todo este recorrido? Todo el recorrido que hizo fue de 360 menos 45 grados, es decir, 315 grados. Entonces cuando el punto se ubique en el cuadrante número 4, decimos que a 360 se le resta el ángulo que obtuvimos, que en este caso fue de 45 grados. Es importante, les decía, que sepan en qué punto se va a ubicar en qué cuadrante se va a ubicar el punto para saber si se le va a sumar o se le va a restar. Si nos dieran, seguramente les va a dar ángulos negativos, tómenlo como positivo, pero ojo, mucho cuidado, no es este el ángulo, en este caso el último de 45, no es este el ángulo teta que se nos está pidiendo, no va a ser este de 45, sino hay que hacer la debida operación, que serían 360 menos 45, porque es un ángulo que sale desde 0 y va a ir aumentando, va a ir yendo, dando toda la vuelta hasta formar los 360, hasta que dé toda una vuelta completa. Entonces es importante esa aclaración. Vamos a ver unos ejemplos para ver si queda todo más claro. Vamos a ir a las coordenadas rectangulares del punto P, cuyas coordenadas polares son 6,150 grados. Acá podemos ver que nos están dando R y nos están dando grados. Cuando nos den unas coordenadas de este tipo, estas son coordenadas polares, ¿sí? De hecho acá nos lo está diciendo, son coordenadas polares, y lo vamos a identificar de esa manera porque nos están dando grados. Si nos dieran, por ejemplo, dos valores que no sean grados, solamente serían X y sería Y, es decir, serían coordenadas rectangulares. Pero bueno, como son polares, acuérdense de las dos fórmulas que vamos a utilizar. Vamos a utilizar para X y para Y. Lo que tenemos que hacer es sustituir. Para X va a ser igual a 6 coseno de 150, acuérdense que este es mi R y este es mi teta, 6 coseno de 150, y para Y, bueno, hacemos la operación, multiplicamos así en la calculadora de manera directa, 6 coseno de 150 nos debe dar menos 5.19, y para Y, 6 seno de 150, igual, porque este es mi R y 150 es teta, les da en este caso 3. Nos queda de esta manera. Si nosotros graficamos, menos 5.2,3, que viene siendo este valor de X y este valor de Y. Aquí es donde se ubica este punto, y aquí estamos convirtiendo ya de polares, este vendría siendo polar, a este que vendría siendo ya mi coordenada rectangular. ¿Okay? No hay tanto problema, solamente utilizando estas dos fórmulas. Y aquí vendría siendo mi coordenada. Vamos a determinar las coordenadas polares del punto A, cuyas coordenadas rectangulares son menos 3, 5. Aquí vemos que no nos están dando ángulo, por lo tanto esta es una X y esta es una Y. ¿Okay? No son ángulos, son valores de X y de Y. Y primero que tenemos que hacer es encontrar el valor de R. Y para encontrar el ángulo utilizamos arco tangente de Y entre X. Primero diferenciando cuánto vale X y cuánto vale Y. Entonces para encontrar R, sustituimos menos 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Menos 3 al cuadrado nos va a dar 9. Esto nos va a dar 9. Más 5 al cuadrado nos va a dar 25. Y esto le voy a sacar su raíz cuadrada. Luego le sumo 25 más 9, nos va a dar 34. Y raíz de 34 es 5.83. Raíz de 34, 5.83. ¿Ok? Y este es para el ángulo, arco tangente de 5 entre menos 3. Veamos los resultados. 5.83 para R, y para teta tenemos 59.03, nos está dando negativo. ¿Ok? Acuérdense que lo vamos a tomar positivo. Ese negativo nos dice que no va a estar en el primer cuadrante. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar aquí? Que debido a que el punto se encuentra en el segundo cuadrante, a 180 se le resta el valor del ángulo. ¿Cómo sabemos que está en el segundo cuadrante? Pues graficamos. Es menos 3, menos 1, menos 2, menos 3 y 5 para arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Y vemos que en efecto se encuentra en el segundo cuadrante. Entonces ya sabemos la regla que nos dice que pues está en el segundo cuadrante, a 180 le vamos a restar 59.03.
Entonces a 180 le restamos 59.03 y el resultado de teta es 129.96. Y de esta manera sería el resultado correcto. 5.83 es el valor de R y 120.96 es el valor de teta. No se vayan a confundir y pensar que es 59.03 o menos 59.3. Este no, porque como ya explicamos, para este punto, este 59 se refiere a este ángulo. Pero a nosotros nos interesa a partir de 0 todo esto. Este es el que nos interesa a nosotros, este que se encuentra acá. Y la única forma de obtenerlo es a 180 restándole este valor del ángulo pequeñito. Entonces nos da 129.96. Vemos otro ejemplo. Determina las coordenadas polares del punto A, cuyas coordenadas rectangulares son menos 4, menos 7. Ese es el valor que, esa es la fórmula que vamos a obtener, porque nosotros vamos a emplear para obtener la R, siendo la magnitud, y arco tangente de y entre x. Sustituimos acá, R va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado. Acuérdense que este es mi x y este es mi y, son coordenadas rectangulares, lo vamos a convertir a polares. Entonces vamos a necesitar estas dos fórmulas. Y para teta, arco tangente de menos 7 entre 4, es decir, de y entre x, de y entre x. Entonces solamente hacemos las operaciones correspondientes, menos 4 al cuadrado, menos 7 al cuadrado, se suma, se le saca raíz cuadrada y la R me dio 8.06 y teta es igual a 60.25, pero acuérdense que esto nos ubicamos nosotros y vamos a ver que se va a encontrar el tercer cuadrante, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 7 negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Si ubicamos, vemos la coordenada, vamos a ver que se encuentra en el tercer cuadrante. Y para el tercer cuadrante hay una regla que nos dice que debido a que el punto se encuentra en el tercer cuadrante, se suma 180 resultado del ángulo. Obviamente el ángulo que nos están dando es este, pero tenemos que sumarle todo este ya recorrido, y todo este ya recorrido es de 180 grados como veíamos anterior. 180 le vamos a sumar entonces 60.255 y nos va a quedar 240.2 y este vendría siendo el resultado correcto. Mi R es 8.06 y la teta es igual a 2.40.2. Mucho cuidado, no es este el ángulo, sino este nos va a servir para poder encontrar el ángulo real, que es de 240.2. Y hasta aquí llegaríamos con las conversiones de coordenadas polares a rectangulares y viceversa. Es pues tener mucho cuidado en ubicar, en este caso particular para las conversiones de polares a rectangulares, en qué cuadrante se encuentra para determinar la teta exacta que debe de ser. Y de rectangulares a polares, pues en este caso pues solamente utilizar la fórmula de polares a rectangulares, pero tenemos que utilizar la fórmula para encontrar x y para encontrar y.